Buenas tardes, hermanos. Estamos otra vez, como todos los días jueves, para dar comienzo a esta charla bíblica que tenemos como parte de una preparación, una capacitación, un grupo de estudio, aquí perteneciente al Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, deseosos que Dios añada bendición a su palabra. No podemos pedir que Dios bendiga la palabra, porque la palabra ya es bendita desde el principio hasta el fin. El tema que nos convoca todos los jueves es aprendiendo para enseñar a otros. La idea, hermanos, es prepararnos, capacitarnos, ministrarnos, ayudarnos a poder ser útiles de la mejor manera posible al ministerio, que es servicio nada más y nada menos que eso. Ministerio es servicio, y para hacerlo hay que hacerlo bien. El oficio pastoral, el oficio profético, el oficio apostólico, es algo que debemos aprender. Por eso la palabra del Señor, el apóstol Pablo, le habla a Timoteo y le dice que busque hombres idóneos, idóneos. Una de las primeras características, primero es la fidelidad y la segunda es la idoneidad para poder servir bien al Señor. Vamos a orar para dar comienzo de esta manera, hermanos, a la charla bíblica. Recién estaba publicando algo en Facebook. ¿Hasta cuándo? ¿No? Uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? Una gran angustia, una gran tristeza, un gran pesar. Yo me imagino que ese estado de ánimo tenía el Señor cuando estaba en el Getsemaní. Y allí en el Getsemaní dijo, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino hágase la suya. Dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿En qué nos va a ayudar a bien esto? No tengo ni la menor idea, pero si la palabra lo dice, seguramente es verdad. Oramos al Señor, Padre y Dios mío. Tú has escuchado lo que he dicho, Señor, y es verdad, nuestro corazón está triste, a pesar, Señor, de todo y de saber que la muerte es el vehículo que nos lleva a la eternidad. Y hoy tus siervos están descansando y han ganado la batalla y están en la presencia tuya, pero no podemos dejar de sentirnos tristes, Señor, melancólicos, un poco angustiados por la situación de estas familias que han quedado sin sus seres amados. El pastor Daniel Jesse, Señor, el pastor Antonio Reuque y tantos otros hombres que no conocemos, pero que han partido a causa de esta pandemia. Yo te pido, Señor, que tú los guardes sus familiares, que le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y que ellos puedan alcanzar, Señor, la seguridad en estos momentos difíciles, que sus seres amados están en tu presencia y están descansando para, Señor, empezar su vida de eternidad. Muchas gracias, Señor. Te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Dios eterno, que me fortalezca, que me ayudes, que me des la claridad necesaria para compartir con mis hermanos, Señor, esta tarde o esta noche de palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios los bendiga y deseo con todo mi corazón que estos momentos de charla bíblica puedan ser de una gran bendición para todos ustedes. Y para mí, desde ya, porque yo soy el primero que soy bendecido, el primero que soy amonestado, el primero que soy redarguido y el primero que soy preparado y eh, despojado de las cosas que me apartan, y esta palabra seguramente a mí también me edificará. Dicho esto, hermano, vamos a retrotraernos un poquitito a lo que hablábamos el jueves pasado de, hermanos, la integralidad del ministro. Nosotros hablábamos también de que si somos solo espíritu, nos podemos llegar a convertir en fanáticos, obcecados y no pensar, no analizar. Si somos pura letra, nos podemos convertir en aburridos teólogos que solamente decimos lo que leemos. Por lo tanto, necesitamos tener una integralidad, unirnos, nuestra vida esté integrada, íntegra al ser cuerpo o espíritu, alma y cuerpo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses.
para ser irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Que hablábamos, hermanos, el último jueves para poder retomar un poco el hilo de la conversación, es aprender nuestras relaciones humanas en nuestra familia. De nada nos sirve, hermano, tener una gran congregación o tener un gran ministerio, tener un ministerio, hermanos, hacia afuera, hacia adentro, que es nuestra primera mayordomía, está en problemas. Nosotros podemos conquistar muchas cosas afuera por una buena dicción, por un buen carisma, pero si dentro de nuestro hogar no tenemos la solvencia necesaria para mantener nuestro equilibrio emocional, porque cuando todos se van, cuando los hermanos se van, cuando las luces de la plataforma se apagan, cuando la música de los salmistas se termina, cuando la música de los hermanos del coro se apaga y los micrófonos se apagan, lo único que nos queda es nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Y nosotros tenemos, hermanos, que tener una buena integralidad con nuestra familia, con nuestro próximo. Dice la palabra del Señor, el segundo gran mandamiento del antiguo pacto en la Torá es ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando decimos prójimo, siempre pensamos en el vecino, en la persona del mundo exterior, y la verdad que la palabra prójimo, dicho en griego, es próximo, la persona más próxima. Nosotros tenemos muchas veces, no digo que todos, pero muchas veces dentro del ministerio tenemos muy buena relación con la gente del mundo exterior, pero nos cuesta tener una buena relación con nuestro próximo, con nuestro más cercano, con la persona que nos identificamos como familia, como fileto. El amor fileto nos falta, ¿no? A veces tenemos el amorero y queremos tener el amor ágape, pero nos falta el medio, que es el amor filial, el amor familiar. Nuestro mal carácter, nuestra forma de actuar, nuestra idiosincrasia de los ismos. Cuando digo ismos estoy hablando feminismo, machismo, nos alejan de una integralidad familiar. Entonces, cuando hablamos de integralidad, no solo hablamos de la integralidad de nuestro carácter, sino nuestro carácter como familia, como miembro de un cuerpo que tiene que estar bien unido por los ligamentos y las coyunturas. Yo puedo estar perfectamente ligado con los pastores del ministerio, con los hermanos del ministerio, pero si en la familia no tengo esa ligación, lamentablemente, como estar en un bote en el medio del río, pero sin remo. Podemos estar en el río y en bote, pero no nos movemos a ningún lado. Porque cuando hacemos algo, la mitad de la carga se nos pierde. ¿Por qué? Porque la familia, la que está las 24 horas del día, los 365 días del año, no nos cree. Muchas veces estamos predicando de amor y la familia nos mira y dice, ¿dónde está el amor? ¿De qué amor hablas si vos no mostrás ese amor hacia el amor fileto o el amor familiar? Entonces la integralidad, hermanos, tiene que ser completa. Espíritu, la comunión con Dios. Tenemos que tener una perfecta comunión con Dios. Para conocer la perfecta voluntad de Dios tenemos que tener una perfecta comunión con Dios. Cuando digo comunión estoy hablando de cosas en común, pensamientos común, voluntad común, deseos comunes. Eso significa comunión. Yo no puedo conocer la perfecta voluntad de Dios si yo no tengo una perfecta, hermano, una perfecta relación con Dios. No puedo conocer la perfecta voluntad. A veces andamos en la voluntad permitida y nos cuesta llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida porque no estamos perfectamente unidos en el Espíritu de Dios y entonces andamos un poco a tientas. Hace algunos años atrás yo les comentaba a algunos hermanos, tuve el privilegio de conocer a un hombre que en los años 60 y algo, hermanos, marcó un hito en la historia de la iglesia argentina. Se llamó el pastor Juan Carlos Ortiz. Es un hombre, hermanos, a los que Dios usó en una forma tremenda.
era tanto lo que Dios usaba a este varón, hermanos, fue al primero que yo escuché llamarlo como apóstol, y realmente tenía un ministerio apostólico. Él fue el que precursor, de la famosa catedral de cristal, donde después el siervo de Dios, ¿no es cierto?, este varón de Dios que está en los Estados Unidos tan conocido, tan renombrado, hermanos, pastoreó durante algunos años en esa catedral de cristal. Él pertenecía a la Unión de las Asambleas de Dios y él hizo una revolución dentro del mundo evangélico. Se apartó un tiempo con un grupo de jóvenes, hermanos, a una casa quinta y dijeron: nosotros no nos podemos conformar con hacer lo que a nosotros nos parece que es la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la perfecta voluntad de Dios. Y se metieron en una casa quinta, un grupo de jóvenes con este siervo de Dios, y después de varios días de estar orando y ayunando y buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo les dio una dirección tan grande, tan tremenda, que marcó un hito. De ahí, hermanos, ocurre lo que se le llamó en aquel tiempo, yo sé que muchos dirán: este hombre está hablando del siglo pasado. Exactamente, les estoy hablando del siglo pasado. Lo que se le llamó el movimiento de renovación carismática en Argentina. Yo tuve el privilegio de ver a sacerdotes en la Catedral de San Isidro, ya que yo vengo de esa zona, hablando en lengua, a las mujeres que iban a misa con sus rosarios y con sus tules, ahí en la catedral, hermanos, hablar en lengua, llorar, danzar. Yo ahí vi, hermanos, la manifestación del Espíritu de Dios. Y él decía: nosotros, esto es lo que Dios quiere revolucionar el mundo. Él quiere manifestar su power, su dinamita aquí en el mundo. Pero nosotros, por no conocer por el camino cómo hacerlo, es que andamos dando vueltas. Y él nos decía en un seminario allí en la iglesia donde yo nací: andan como tábaros sin cabeza. ¿Por qué? Porque no saben qué lugar ocupan dentro del cuerpo de Cristo. Y esto, hermanos, es una triste realidad de nuestros tiempos. Decimos que somos evangelistas, vamos a hacer campaña, que creemos que evangelizar es dentro de los templos, y la realidad es que el evangelismo es en la calle. Todos los días tenemos que evangelizar y fracasamos porque no es ese el llamamiento que tenemos. Queremos decir: no soy pastor, y vamos a pastorear una iglesia y la derrumbamos. ¿Por qué no es esto? Porque no conocemos la perfecta, divina y santa voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener, hermanos, claro qué es, y para eso necesitamos tener una integralidad. Espíritu, por eso dice el apóstol, para que nos presentemos irreprensibles, que no tengan nada de qué, hermanos, acusarnos. Eso es lo que significa irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo. Sentimientos, espíritu, una comunión perfecta espiritualmente, una comunión integral en el alma. No podemos vivir, hermanos, por lo que sentimos. No podemos ser tan emocionalistas, que yo siento esto y lo tomamos como algo de Dios, y es algo que nuestra alma desea hacer. Inclusive creemos en algunas consecuencias nefastas cuando decimos algo de parte de Dios y es lo que yo deseo. Dice el Señor que te va a bendecir, el Señor no le dijo nada, lo decimos nosotros porque deseamos que sean bendecidos. Entonces, integralidad a nivel ministerial y a nivel familiar. Amén. Este es uno de los grandes problemas cuando no tenemos claro para qué y cómo y para qué fuimos puestos y qué es lo que tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Yo allí, hermano, el jueves pasado, estoy haciendo un poco de memoria hacia atrás, leía unos versículos de la palabra allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Le pido, por favor, mientras tomo un traguito de agua, búsquenlo en su Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Y nos muestra la ubicación que tenemos, nos muestra la ubicación que debemos ocupar dentro del cuerpo de Cristo. Como líder, yo estoy hablando
a futuros pastores. Yo veo aquí personas que los tengo en mi contacto. Recién veía una hermana que está en mi contacto y han sido varias las veces que se ha estado conectada. Dios la bendiga, hermana, Dios bendiga a la hermana María Costillo también, Dios la guarde, Dios la bendiga. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos, no viejos, ancianos, una diferencia entre viejos y ancianos. El viejo es mañoso, rezongón, peleador, bueno, inconstante, pero dice anciano. Y ser anciano no significa tener las canas que tengo yo. Ser anciano, hay personas que peinan canas como yo, pero no han crecido, no han madurado. Y son viejos, somos viejos nada más. Tenemos reuma, artrosis, diabetes y todas esas cosas que tenemos los viejos. Pero está hablando de ancianos, maduros, personas que su sí es sí y no tienen inestabilidad. El anciano por lo general no es inestable. El anciano piensa las cosas antes de decir, no va en pos de cualquier cosa, va detrás de lo que ha pensado que es bueno. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, a eso se lo elige como líderes, en aquel tiempo anciano se le decía también a los pastores, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esta era la garantía, la seguridad que tenía el siervo de Dios Pedro. En medio de su fracaso, un hombre de dualidad, de carácter dual, es el pastor como Pablo lo tuvo que reprender, hermanos, en el libro de Gálatas lo reprende a Pedro, porque cuando estaban los judaizantes estaba bien con los judaizantes, cuando no estaban, pero cuando estaban los judaizantes hablaba en contra de los hermanos de la gracia, o sea que era un hombre de carácter dual. Por ahí de repente aparecía, florecía que su nombre, que era Simón, que significa junco, se manifestaba y tenía una dualidad de carácter. Pero a pesar de eso, él tenía una garantía. Yo que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Esto lo que esa es la posición que Dios le había dado y que le da actualmente a los hombres que tenemos la responsabilidad. Usted que se está preparando y los que están en el ministerio, esta es la responsabilidad que tenemos delante del Señor. No, la obra no es mía, la iglesia no es mía, el único dueño de la iglesia es el que la compró. El auto que está allá afuera es mío porque lo estoy pagando. La ropa que tengo es mía porque un día fui y la compré, es mía. El único dueño de la iglesia es Cristo, porque Él la pagó a precio de sangre. Los que decimos mi iglesia, estamos usando un eufemismo que no nos corresponde. La iglesia es del Señor. Los miembros de la congregación no son míos. Algunos tenemos la palabra mis miembros. No son miembros míos, son miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando decimos son miembros míos, hermano, por eso algunos andan como andan. Porque yo fracaso y como ellos son parte mía, también fracaso. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona para cada tipo, hay 5 tipos de corona. Algún día vamos a hablar de las coronas que el Señor tiene establecido en su palabra. No hay una sola corona, hay 5 coronas diferentes. Y esas 5 coronas, una de ellas es para los pastores. Esas coronas son para el día que aparezca el príncipe de los pastores, siervo de Dios, que a lo mejor no tienen un rango eclesiástico, pero que están cuidando, que están ministrando, que están enseñando, que están pastoreando, que están apacentando. Hay muchos hombres que no tienen un rango, un reconocimiento de una misión, pero que tienen el cuidado de un grupo de personas, los llevan al templo, los van a visitar, los van a buscar, los juntan para que alguien les predique. Hacen un trabajo de pastoreo. Para usted, mi hermano, que a lo mejor alguna vez lo criticaron, lo condenaron, lo difamaron, qué sé yo, las cosas que hicieron,
le han dicho, sí, pues se ha hecho pastor para no trabajar. No saben cuánto trabajo tiene este pastorado, 24 horas, 365 días al año, hermanos, no puede dejar de ser pastor. Y todos los días trabaja. Para usted hay una corona. Si es fiel al Señor, si lo hace no por señorío, sino, hermanos, no por ganancia deshonesta, sino por amor, apacentando la grey del Señor. Tenemos entonces que tener integralidad, y uno de nuestros problemas de carácter, hermanos, es uno de nuestros grandes problemas en el ministerio. Una de las formas que se manifiesta, hermanos, este problema de carácter es a través de la aspereza. La aspereza. Algunos hablan de autoridad y usan la aspereza en nombre de la autoridad. Hay una diferencia tan grande entre aspereza y autoridad como decir día y noche. Porque uno puede ser áspero y no tener autoridad. Muchos dicen, yo tengo carácter. Y no es que tengan carácter, no tienen mal carácter. Es otra cosa totalmente diferente. Porque tener carácter significa decir y ser. Tener carácter es decir, mañana yo estoy acá. Una persona de carácter siempre cumple o trata de cumplir con sus compromisos. Un hombre con carácter, una mujer con carácter. Su sí es sí, su no es no. Hay gente que dice que tiene carácter porque tiene mal carácter. Rezongón, respondón, malhumorado, con características de soberbia. Eso no es tener carácter, es tener mal carácter. Y la aspereza, y hermanos, y la autoridad son dos cosas totalmente diferentes. Tener autoridad significa tener ejemplo, dar ejemplo. Yo reclamo que se cumpla porque yo cumplo. Yo vengo horario porque yo estoy horario. Estamos hablando del ministerio, no de la vida secular. También es lo mismo. Yo no puedo decirle a mis hijos, no mientas si yo miento, no robes si yo robo, no tomes si yo tomo, no fumes. Para tener autoridad sobre un hijo uno tiene que procurar ser ejemplo. La autoridad y la aspereza son cosas diferentes. Hay algunos hermanos que manifiestan decir tener autoridad, hermanos, pero son ásperos, mal hablados, mal formados, podríamos llamar así, porque lamentablemente tenemos, yo me incluyo, una falta de capacitación muchas veces que no nos ayuda, no nos permite tomar decisiones con palabras que corresponden. Veamos lo que dice. Yo le tengo algunas cosas. Como un ministro se deja ganar cuando un ministro se deja ganar por las asperezas, se manifiesta en 4 lugares preponderantes: el púlpito, en la consejería, en la visitación y en el trato general con la gente. En estas 4 áreas se manifiesta la aspereza del pastor. Usa el púlpito para, en vez de soltar, lo usa para regañar a la gente. A los hermanos del Ministerio Bajo el Fuego del Cielo, como vengo diciéndoles seguido, el púlpito se usa para predicar la palabra, no para expresar su disconformidad, para demostrar su enojo. A mí me ha pasado y he tenido que pedir perdón a mis hermanos. Y lo digo porque hay gente que está en esta noche conectada, que no es de nuestro ministerio, y no tengo vergüenza de decirlo. Yo he tenido que pedir alguna vez perdón a la iglesia porque he tomado en un momento de dolor, de angustia, de un montón de cosas que pasan en la mente y el corazón de la persona, uno dice cosas que uno tiene que decir. El púlpito no se usa para regañar, el púlpito se usa para exhortar la palabra, para predicar la palabra, para manifestar la voluntad de Dios a través de la palabra, no a través de lo que yo pienso que es. Porque hay una diferencia entre lo que yo pienso y lo que es. Si lo que yo pienso no tiene nada que ver con lo que está establecido en la palabra, son palabras mías, es palabras vanas que no sirven. Yo puedo decir, mire hermano, a mí me pasó esto, si usted quiere, mucha gente me ha preguntado, dice, pastor, ¿qué tengo que, ¿me puedo vacunar o no me puedo vacunar? Hermano, eso es una decisión personalísima. Yo tomé la decisión de vacunarme,
pero eso es una decisión mía. Yo no puedo decirle a una persona, como ha ocurrido en otros lugares, usted no se tiene que vacunar porque eso falta fe. Uno no puede decir eso, porque la palabra no dice eso. Entonces, el púlpito se usa para exhortar, no para regañar. Usted tiene una diferencia de criterio, de carácter con alguien, tiene la oportunidad de hablarlo en forma personal, personalísima, y decir lo que tenga que decir. Hoy tenemos 10.000 formas de hablar, no exactamente, especialmente en este tiempo de pandemia, no podemos estar reunidos juntos, pero tenemos los Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono, tenemos un montón de cosas con las que podemos aclarar las situaciones. La mejor forma es en forma personal, pero no desde el púlpito. Usted, líder del ministerio o líder de las congregaciones que están en esta noche conectados, si le sirve, tómelo. Esto es un consejo bíblico. Yo estoy puesto para exhortar, para corregir, para enseñar, pero no dice la palabra para regañar, para ofender, para retar. Es triste ver, hermanos, como muchas veces se reta gente o se reta la congregación desde los púlpitos. Dios nos va a pedir cuenta a los pastores, a los líderes, por las almas que Él nos entregó para pastorear. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Señor. El Señor es el dueño del rebaño y yo estoy puesto para un pequeño grupo, hermanos, porque son pequeños grupos que están formados aquí en este lugar, y algún día tendré que darle cuenta a Dios cómo los traté. Dios no me mandó a golpear, Dios me mandó a enseñar. El Señor me mandó a corregir, no a regañar. Algunos tomamos la palabra esta porque de su vara y su callado me infundirá la fe. ¿Saben qué, hermano? La vara no se usaba para pegar a la oveja, no se usaba. La vara, había una vara y había un callado. El callado es lo que tenía en la redondelita arriba. Bueno, la vara se usaba, en los tiempos del pastoriles, se usaba para golpear no las ovejas, sino sobre la tierra. Se golpeaba y hacía un sonido. La oveja tiene muy buena audición. ¿Y qué marcaba ese golpe del pastor sobre la roca o sobre la piedra? Marcaba que la oveja podía estar tranquila porque el pastor las estaba mirando. Él estaba golpeando. Cuando la oveja sentía el golpe de la vara, sabía de que el pastor estaba vigilando el rebaño y que no habría peligro para ellas, que el pastor la cuidaba del lobo, la cuidaba del zorro, la cuidaba del oso, como cuidaba David y como la cuidaba del león. Pero la vara no era para pegarle a la oveja. Y en la punta, esa vara tenía una punta. Y esa punta no se usaba para picanear a las ovejas, se usaba para defender a las ovejas. Con esa vara se confrontaba a los animales salvajes que venían a hacerle daño a la oveja. Y el callado, que era una vara con un gancho, se usaba para que si la oveja se caía, la podía enganchar y la podía levantar. Nuestro trabajo no es maltratar, nuestro trabajo es corregir, nuestro trabajo es disciplinar, nuestro trabajo es guiarla. A veces es necesario, hermanos, mostrarle un poco de disciplina, pero no maltrato. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Amén? El púlpito, en vez de soltar, lo usa para regañar a la gente. En la consejería, en vez de aconsejar, les predica un mensaje de condenación. Viene alguien y dice, mire, pastor, mire, hermano, sabe que estoy pasando este problema. ¿Qué hace? Lamentablemente esto se ve mucho, pero no tiene que pasar cuando lo sabemos hacer. Usamos nuestro conocimiento bíblico y le empezamos a reprender y le empezamos a decir, usted se te pasa por porfiado, se te pasa por esto. Y damos un sermón, en vez de aconsejar, hermanos, le mandamos, hermanos, condenación, reto y un montón de cosas más. En la visitación, en vez de ser un medio de consolación y paz, reprendemos a los miembros por no concurrir al templo. Yo te vengo a visitar, pero no vengo a visitarte más porque vos no venís a la iglesia. Y muchas veces de nuestra boca decimos, te descarriaste, ya perdiste la bendición de Dios porque no te congregaste. Hermano, amado líder del ministerio Bajo el Fuego de la Unción y aquellos que quieran escuchar, yo siempre digo que esto es para el ministerio Bajo el Fuego de la Unción. Si le sirve a usted, bendito sea Dios, que le sirva y lo pueda poner por obra.
No soy yo quien para condenar, ni mandar al infierno, ni adjetivar descarriado, perdido, condenado. No soy quien. Dios a mí no me mandó eso. La palabra dice juzgar con justo juicio. ¿Qué significa? Conocer los motivos. Yo no puedo vertir una opinión sin conocer los motivos. Juicio verdadero o justo juicio significa un fiscal, un juez y un defensor. Yo tengo la obligación, si quiero juzgar con justo juicio, de conocer el contexto de la situación. La visita es para alentar, la visita, el hombre y la mujer, el siervo de Dios, la sierva de Dios, que va a hacer una visitación, tiene que siempre ser para consolar, para levantar, para invitar, para orar, para curar, para abrazar, para llevar el ungüento fresco que puede traer paz al corazón. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente? Nosotros tenemos ciertas experiencias, como personas, he tenido experiencias en distintos lugares, personas que se han quedado en el camino y que los han condenado, que en la visita los han prácticamente mandado al infierno. Y eso no es el trabajo, hermano. La aspereza no es, ¿no es cierto?, lo que le dije al principio, no es tener disciplina. Ser áspero es otra cosa totalmente diferente. Veamos qué dice la palabra del Señor, porque yo, como dije, puedo decir muchas cosas, pero veamos qué dice la palabra del Señor. El libro de Proverbios nos habla mucho de esta situación. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como un golpe de espada. Llegan y cortan con la boca. Yo siempre digo que muchas veces, algún día vamos a tener, no muchas veces, algún día vamos a tener que rendir cuenta al Señor por las cosas que decimos. La palabra del Señor dice que vamos a ser juzgados por nuestras palabras ociosas, nuestras palabras que no tienen sentido, nuestras palabras que no son pensadas, nuestras palabras que andan dando vueltas en nuestra mente y las soltamos. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué es tu lengua, hermano? Es medicina. Cuando te vas de un hogar después de hacer una visitación, cuando recibiste el pedido de una consejería, ¿qué queda en ese lugar? Quedan heridas, resentimiento, desilusión, desesperanza, o la persona que recibió tu administración te dice, te termina diciendo, gracias mi hermano, gracias mi hermana, gracias mi líder, gracias mi director, gracias mi pastor, porque hoy ha llegado la salvación a mi casa. ¿Qué es lo que dejamos? ¿Qué es lo que entregamos cuando llegamos a un lugar? ¿Qué es lo que mostramos a la gente que necesita? Porque si alguien se ha quedado, tenemos que conocer por qué. Si alguien está enfermo emocionalmente, tenemos que saber por qué. No podemos ir y demandar un juicio sobre la persona que ha caído. Seguimos en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, antes de eso hace subir el furor. Seguimos, versículo del capítulo 12, versículo 15 de Proverbios. El camino del necio es derecho en su opinión. Yo opino que tenemos que jugar con la misma vara que medimos, vamos a hacer medidas. No apresuremos nuestro juicio, porque si juzgamos, hermanos, vamos a ser juzgados. Si tenemos misericordia, recibiremos misericordia. Por eso el proverbista escribe, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Este es un consejo que le da el Señor a través de la palabra. Versículo 16 del mismo Proverbio 12 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén. Seguimos. Hoy, como vamos a ser un poco más breves, debido a algunas cosas que han pasado hoy aquí con mi computadora. Otro de los grandes problemas de conducta es el abuso de autoridad.
Hablaba recién de la autoridad. A veces tenemos aspereza y decimos, yo soy un hombre con autoridad, soy un pastor con autoridad. No, eso es abuso de autoridad. Lo primero que tenemos que tener claro, hermano, como decíamos allí en 1 Pedro 5, 2 y 3, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Sabe que hay? Todos decimos lo mismo y es verdad, Dios todo lo puede, todo lo puede. ¿Amén? Sí, todo lo puede. Pero yo puedo decirle que hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y le voy a mostrar una o dos para que usted analice. Primeramente, Dios no puede mentir. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, Dios no puede hacer todo. Dios no puede mentir. Lo otro que Dios no puede hacer, a menos que usted o yo lo dejemos hacer, es entrar en nuestro corazón, y cuando decimos entrar en nuestro corazón, hacer que podamos hacer, o Él no puede obligarnos a hacer su voluntad. El libro de Apocalipsis habla y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En muchos años de mi vida, en mi transcurrir, especialmente en el ministerio, he tenido algunas, no sé si la palabra es confrontación o confrontamiento con algunos consiervos. Alguna vez tuve la responsabilidad de dirigir algunos ministerios y tuve algunos encontronazos en cuanto a hombres con responsabilidad ministerial y eclesiástica, ser tan ásperos, tan abusos de autoridad, de querer hacer a gente cosas que a él se le ocurrió. Marcar esa autoridad con el grito, con yo soy su pastor, usted me va a obedecer, usted va a hacer. Y yo le decía, hermano, ¿por qué haces eso? Porque tengo que tener autoridad, porque la gente hay que marcarle el camino. Yo dije, hermano, no se le marca el camino con tus gritos ni con tus palabras, se marca el camino con las palabras. Si vos le enseñás bien, va a caminar bien. Si vos le enseñás mal, aunque va a caminar bien cuando vos lo mirés, pero el día que vos no lo mirés, él va a hacerlo porque no tiene el conocimiento, ni está marcado en su vida la dirección que tiene que tener. Nosotros como hombres de Dios no podemos abusar de autoridad, ni podemos hacer que hagan lo que nosotros queramos. Eso es un abuso de autoridad. Yo conté varias veces que me da un poco, no lo voy a decir, pero he visto cosas muy tristes hacer a hombres como queriendo mostrar su autoridad, su autoritarismo, su carácter fuerte, su violencia de carácter, hacerle hacer gente cosas, especialmente en la zona de la cordillera. No quiero, hermano, decir que son menos ni son más, pero la gente de la tierra, la gente de la cordillera, cuando toma cariño, cuando toma respeto a un varón, a una mujer de Dios, hermano, se rinde completamente. Y algunos se abusan de esa situación y hacen hacer cosas a la gente que no corresponden. Nuestro Dios es la autoridad, nuestro Cristo es autoridad. Y Él vino a mostrarse manso y humilde. Cuando nosotros marcamos nuestro abuso de autoridad, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado en esto. Yo sé que hay muchos que están viendo este trabajo, quizás lo tendría que hacer más interno, pero se da de esta forma a causa de la pandemia y yo no puedo dejar de preparar al liderazgo para un buen crecimiento en la obra del Señor. Usted tiene que exponer la palabra, marcarle el camino por la palabra, no por lo que usted manda, sino por lo que manda la palabra. Yo no soy
más grande que usted, yo soy igual a usted. La única diferencia es que tengo una doble responsabilidad, mi responsabilidad de mi propia vida y de la vida de la congregación. Líderes del ministerio, nunca usen su autoridad impuesta por Dios para hacer abuso de autoridad, porque Dios no se agrada de eso. Las almas son la niña de los ojos del Señor. Cuando yo ofendo a la iglesia, estoy ofendiendo y estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Y si yo no cuido a la novia de Cristo, hermanos, ¿cuál será el juicio o cuál será la reprensión? No digo la perdición, pero ¿cuál será la reprensión del Señor cuando llegue el momento en que Él, cuando vengan las nubes, en su trono nos llame a cada uno y nos juzgue por nuestras obras? Estoy hablando del juicio de Cristo sobre la iglesia. Nos juzgue por nuestras obras. No seremos reprendidos, no seremos disciplinados o retados, por así decirlo. Creo que sí. Tengamos cuidado con ese abuso de autoridad, porque las ovejas no son nuestras, son del Señor. Otro peligro que existe en este tiempo es el caciquismo. Yo voy a leer acá porque, hermano, a mí me cuesta, a veces me da hasta un poco de vergüenza, porque esto está pasando, como la otra de las cosas que estoy viendo en este último tiempo. El caciquismo, cuando un líder insiste en que las cosas se deben hacer como él dice. Yo lo digo y usted lo hace. Punto. Es abuso de autoridad, pero eso también se le llama caciquismo, aunque estén equivocados. Esto no deja de ser un problema, porque la arbitrariedad es tan grande que afecta a la visión de la iglesia. Dios quiere que vayamos para un lado, y como a mí se me ocurre que tienen que ir para el otro, la gente va para el otro. Pierde la centralidad, pierde la dirección, pierde la visión de la iglesia. La iglesia es de Cristo, que bíblicamente es un cuerpo con muchos diferentes miembros. ¿Por qué? Porque es esto. Yo le decía el otro día a un hermano, en la iglesia hay una sola visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? No de la congregación, de la iglesia, que las almas se salven. ¿Cuál es la otra parte de la visión? Que las almas llenen el cielo, que las almas no llenen los templos, sino que llenen el cielo. Que las almas sean salvas, que las almas sean bendecidas. Ahora, usted tiene diferentes formas, usted puede usar diferentes métodos, diferentes formas. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Esto se conoce como caciquismo. Cuando impera el caciquismo, al pueblo le quedan dos alternativas. Cuando tiene una persona que acá mando yo le contaba el otro día de una experiencia que tuve hace algunos años, hermanos, en una iglesia aquí en la ciudad de Neuquén, que el varón dijo acá, el que corta el pescado soy yo. Por eso después había 4 o 5 hermanos, yo dije, lamentablemente por eso hay tan poca gente, porque el que corta el pescado no es el Señor, sino el pastor. Dos alternativas, o la rebelión o el servilismo. Sí, líder, sí, hermano. No es bueno, porque somos personas pensantes y tenemos una guía, una dirección, que es el Espíritu Santo. Ninguna de ellas es útil para el engrandecimiento de la iglesia. Ninguna de las dos posturas es útil. La rebelión no sirve y es antibíblica. Y el servilismo también es, hermano, algo que no corresponde, porque el Señor no nos llamó, hermanos, a esclavitud, el Señor nos llamó a libertad. Voy a tocar un tema, hermanos, que voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar, a lo mejor no les va a gustar, a lo mejor sí. Uno de los grandes problemas de carácter es el nepotismo. Nótelo, yo me tomé el trabajo de averiguar, de profundizar en algunas cosas. Es esta otra de las formas de abuso de autoridad. El nepotismo es el gobierno ejercido por una familia. El ministerio en la iglesia no es una herencia familiar. Los llamados del Señor son individuales. A usted, amado hermano, doy gracias al Señor porque está una nieta política también ahí en contacto, esposa del nieto Pablo.
El Señor tiene llamados individuales. El Señor nos llama así al montón, ¿no? El Señor te llama a vos en forma personal. Nunca el Señor usó multitudes para salvar un pueblo. Siempre usó un hombre, una mujer, para salvar, para traer libertad a los pueblos. A los jueces, a Moisés, a todos ellos los llamó en forma individual. Dios habló con Moisés allá en el monte, le mostró la visión, no llamó a la familia, vengan muchachos, quiero hablar con ustedes, no, lo llamó a Moisés. Llamó, eligió a David, no eligió a toda la familia. La familia era parte, cierto, de la bendición, pero el que llamó fue a David. Así llamó a todos los hombres. De la misma manera, Dios llama en forma personal a cada uno. Y le da, y los llamados de Dios son singulares, no son plurales, son singulares. A mí el Señor cuando me llamó hace muchos años, más de 40 años, me dio una dirección. Yo le preguntaba al Señor, porque este pastor Juan Carlos Ortiz, junto con mi pastor, un día nos juntó a todos los que estábamos preparándonos de cierta forma, que apuntábamos con un ministerio, nos dijo, ¿qué parte del cuerpo de Cristo son ustedes? Y nos miramos uno con otro, no sabíamos que era el cuerpo de Cristo por lo que nos habían dicho, pero no sabíamos qué función podíamos y debíamos cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando empecé a preguntarle, a investigar en el espíritu, no en la letra, sino en el espíritu, Señor, decime qué parte de tu cuerpo soy, qué parte de tu cuerpo soy. Pasé 2 años preguntándole al Señor qué parte del cuerpo de Cristo era. Cuando Él me reveló para qué el Señor me había llamado, no hubo nadie ni nada que me impidiera cumplir con el propósito que Dios había impuesto en mí. Se negó mi familia, se negó la congregación, se negaron mis hermanos, todo el mundo se me puso en contra. Pero yo tenía claro que el Señor me había llamado con un propósito, a mí. Ahora, mi pastorado no es una herencia familiar. La congregación que Dios nos dio con la ayuda del Señor a fundar, el ministerio que el Señor nos llamó a fundar, no es un bien económico que lo va a heredar mis hijos, mi nieto, quien sea. No. El ministerio es individual y no es una herencia familiar. Ahora, pastor, ¿y entonces cómo es esto? Si yo soy hijo del pastor fulano, entonces cuando mi papá se muera, yo puedo ser pastor. Si no te llamó el Señor al pastorado, vas a ser un fracaso. Ahora, si Dios te llamó al pastorado y da fruto del ministerio, no que te llamo pastor porque sos el hijo del pastor, no porque sos el nieto del pastor. Si Dios está mostrando fruto de un ministerio pastoral, bienvenido sea. Ahora, tampoco, porque hay 2 tipos de pastores. Uno que levanta el Espíritu Santo, que son los que permanecen a pesar de todo, y otro los que levantan los hombres. Esos andan a los chancazos, andan al sí, mañana no, son un fracaso. Ahora, los hombres que Dios levanta permanecen en medio de las pruebas, de las luchas, de las acusaciones, de los problemas. No quiere decir que no va a tener debilidades o caídas, pero permanece porque Dios pone la cara por los que Él ha llamado. Los llamados del Señor son individuales y personales. Dios no tiene nietos ni sobrinos, Dios tiene hijos. Por lo tanto, el llamado serio y genuino al ministerio de la Iglesia es personal y singular. El nepotismo tiene ciertos peligros muy serios. Primero, las posiciones de responsabilidad e importancia se les da a la familia, no dando lugar para que otras personas ocupen esos lugares, evitando así la posibilidad de capacitación y experiencia de nuevos elementos para el liderazgo. Yo lo pongo acá porque es mi hijo, yo lo pongo acá porque es mi nieto, yo lo pongo acá porque es mi hija, yo lo pongo acá por lo que sea. Esa persona no se capacita nunca porque está bajo la sombra de un liderazgo que Dios usó en su momento. Pero los tiempos de los hombres son limitados y el trabajo de los hombres es limitado. La iglesia de Cristo no cambia porque es la obra del Señor, no de los hombres.
Lo otro, cuando esto ocurre, por lo general los hijos no desarrollan su propia identidad. Están a la sombra del papá, están a la sombra de la mamá, están a la sombra del líder que fundó. Entonces yo soy el hijo de, y la gente lo mide por lo que fue su antecesor. Ah, el papá era así, pero este no llega ni a la sombra, o lo que sea, o viceversa. Entonces, esa persona no termina de formar su identidad. ¿Por qué? Porque está a la sombra de alguien. No alcanzan madurez jamás, porque están bajo tutelaje del líder familiar y se convierte en meros segundones y jamás logra alcanzar la meta necesaria. No alcanzan nunca la meta porque siempre estuvieron a la sombra de alguien que se consideraba más. Lo tercero, el tercer peligro es que se produce una falta de una vida disciplinada. Porque por la familiaridad se ocultan indisciplinas e inconductas. No podemos disciplinar al hijo del pastor, no podemos disciplinar al hijo del apóstol, no podemos, porque él fue el fundador de la misión, entonces hay que respetarlo, y bueno, vamos a ponerle un manto de piedad. Entonces esa persona crece sin tener la disciplina necesaria. Eso tarde o temprano perjudica a la iglesia de forma muy notable. Debemos aprender de la Biblia, excepto de las monarquías de Israel, los reyes de Israel, la monarquía de Israel, hermanos, que no era el propósito de Dios. Después vamos a ver por qué, tener una monarquía. Dios quería dirigir a través de los sacerdotes a su pueblo, la voz de Dios, la voz de Dios, el hombre que es el sacerdote, el que intercede delante de Dios por el pueblo. Dios dirigía por los sacerdotes, por los profetas. Pero a consecuencia, que ahora les voy a mostrar por qué, de un error de un hombre, que vino con una herencia de ese error, se convierte en una monarquía. A los líderes no heredaron los hijos, la herencia de los líderes no heredaron los hijos. A Moisés no lo heredó Gerson, no era el hijo el que fue el líder del pueblo de Israel después de Moisés. ¿Quién lo heredó? Josué. Josué, Dios lo levantó, es más, hasta Moisés le tuvo el poder, la autoridad hasta de cambiarle nombre, le cambió el nombre. A Elí lo sustituyó Samuel, no los hijos. Samuel no tenía lazos de sangre con Elí. A Elías lo sustituyó Eliseo. No hay ningún caso en el Antiguo Testamento que a los líderes lo haya sustituido los hijos, simplemente porque eran hijos. Es más, la trágica acusación de Dios contra Elí fue que, primera de Samuel, vamos a leerlo, ya estamos terminando, hermano. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 28. Y yo le escogí como mi sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevara después delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Que él está reprochando. Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Está hablando de Elí. Elí le dio prioridad a los hijos y quiso ponerlo en el lugar sucesorio del sacerdocio. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, el juicio de Dios, ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué había dicho Elí? Había dado prioridad a sus hijos. Dios tenía el propósito con la casa de Elí de perpetuidad dentro del sacerdocio, pero a causa de que Elí en cierta forma empezó a practicar el nepotismo, poniendo a sus hijos en lugares que no correspondía, Dios desprecia el ministerio sacerdotal de Elí. Y el mismo reclamo le hace Dios a su sucesor, porque parece que no habían entendido cuál era el orden establecido por Dios. Dios ponía
Dios era el dueño de la dirección que tenían que tener el pueblo de Israel. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 12, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa. Estaba hablando otra vez sobre el juicio sobre él. En el versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbó. El pecado de Elí era el nepotismo. Cuidaba, tapaba el pecado de sus hijos y esto produjo sobre la vida y en la vida familiar, la raíz de Elí, una maldición. Veamos qué hizo el Señor o qué hizo Samuel. Samuel tristemente no aprendió la lección de sus hijos, ya que cometió el mismo pecado, no aprendió de la lección de Elí, sino que cometió el mismo pecado con sus hijos, y aún mayores que les cometió Elí, y las consecuencias también fue nefasta. Y vamos a verla, 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a su juicio a sus hijos por jueces. No esperó, no preguntó, herencia. Lo voy a poner a mis hijos porque son mis hijos. Yo decido, yo mando, yo elijo, yo saco, yo pongo. Eso es nepotismo. Uno de los grandes peligros que reman el carácter de los líderes. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Están ahí, hermanos? ¿Están ahí? Seguimos leyendo. Pervirtiendo el derecho. El versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fue tan nefasta, hermano, la actitud que tomó, hermano, tomó Samuel, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que podía presentarte delante del pueblo. Si alguien puede juzgarme que yo tomé cohecho, hice algunas cosas, nada, nadie podía hacer nada, pero se equivocó con sus hijos. Quiso poner a sus hijos en el lugar que no le correspondía, que el lugar que lo ponía Dios, no el hombre. Lo mismo pasa en este tiempo, lamentablemente, hermanos, con muchas de nuestras vidas congregacionales, congregaciones que porque yo fui fundador del ministerio bajo el fuego de unción voy a poner a mis hijos. No, el Señor tiene que poner en el lugar a cada uno. Ciertamente nuestros hijos son parte de nuestro ministerio, son parte de los sufrimientos del ministerio, son parte de la pesadez de la carga del ministerio, pero no le da derecho de ser dueños del ministerio, porque la iglesia no es de la familia Ramírez, no es de la familia fulana, mengana, sultana. La iglesia es de Cristo. Y podemos tener la seguridad plena que si Dios tiene un propósito con uno de nuestros hijos, si nosotros tenemos el desprendimiento como autoridad, decirle, Señor, aquí está tu iglesia, hasta aquí he trabajado, hasta aquí he luchado, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Elige tú, dirige tú, porque eres tú el dueño de esta casa. Dios, si es uno de nuestros hijos, Dios lo va a poner. Y esos son los hombres que Dios levanta. Pero cuando yo levanto, seguramente se va. Esto ha sido todo por esta noche, hermanos, y continuamos el próximo jueves. El domingo a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto presencial. Les encargo el cuidado, hermanos, de todo lo que nos están pidiendo, la distancia, hermanos, ciertamente que tenemos ganas de abrazarnos, de saltar juntos, pero no lo hagamos, cuidémonos para que también nuestra vida, nuestro testimonio y nuestro cuidado esté de acuerdo al propósito de Dios. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? A causa del pecado de los hijos de Samuel, el pueblo pidió un rey. Dios quería dirigir
al pueblo a través de su dirección, a través de los sacerdotes. Venía la palabra de Dios sobre los sacerdotes, sobre los profetas, y el pueblo era dirigido directamente por Dios. Eligieron un rey y se convierte la monarquía. Empiezan los fracasos porque el hombre empieza a dirigir. Lea todo el capítulo 8 y se va a dar cuenta la respuesta de Dios. Después no se quejen, en otras palabras. Nuestras decisiones de nepotismo convierten las casas que Dios ha levantado con propósito de gloria en grandes fracasos. Les saludo en el amor del Señor. El culto del domingo me están preguntando si es 18 o 19. Es a las 18 horas. ¿Para qué? Para que puedan estar volviendo antes de las 20 horas a sus hogares. Están invitados todos los que quieran concurrir. Ministerio Bajo el Fuego de la Unción, Templo Aposento Alto, aquí en la calle Ruca, Choroy, Icoihue, Villa Seferino, sector Amanche. Shalom Adonai, la paz, el amor, la misericordia y la compañía de Dios esté siempre con cada uno.